Vamos a arrancar ahora con la jornada jurídica, una jornada centrada en la propiedad horizontal con preguntas y respuestas. Será una jornada moderada por Andrés López Martínez, que ustedes lo conocen porque es asesor jurídico del Colegio de Administradores de Fincas de Albacete y Cuenca. Contará también la mesa con Gonzalo Sancho Cerdá, que es magistrado juez del Juzgado de Primera Instancia de Torrent. Miguel Ángel La Rosa Amante, que es presidente de la Audiencia Provincial de Murcia. César Monsalve Argandoña, presidente de la Audiencia Provincial de Albacete, y un magistrado muy estimado por el Colegio de Administradores de Fincas, Vicente Magro Servet, que es magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid. Les informamos que esta jornada va a durar hasta las 6 de la tarde. Haremos una pausa café de solo 20 minutos, de 6 a 6:20, para más tarde hacer las conclusiones. Está previsto que a las 7 de la tarde termine esta jornada para poder disfrutar de la velada que el colegio ha preparado para todos ustedes. Así que tomen asiento, guarden silencio y vamos con esta jornada. Ya saben que pueden formular las preguntas a través de ese teléfono de WhatsApp que tienen todos ustedes y que aparece en su acreditación. Sin más, vamos a disfrutar de esta jornada jurídica. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por asistir y sobre todo también agradecer la confianza que la Junta de Gobierno y el encuentro. Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra presencia en esta tarde calurosa que seguro merecerá la pena el sacrificio y el esfuerzo. En primer lugar, agradecer la confianza, la designación del suscribiente por parte de la Junta de Gobierno del Colegio de Administradores de Fincas de Albacete y Cuenca y de la comisión organizadora de este encuentro. Y, sin más preámbulos, tenemos que dar las gracias, sobre todo, por la elección de los ponentes que nos van a permitir desprender una visión muy importante y que completa una buena formación. Es la visión interna, donde se cuecen las resoluciones judiciales, donde se cuecen la resolución de los problemas, y eso solamente la tienen las autoridades, los magistrados que nos acompañan en la tarde de hoy, que tienen además la virtud de esa frescura de ser de distintos lugares y sobre todo de distintas edades y aportan esa chispa que lo hará especialmente brillante y atractiva la reunión de esta tarde. Y sin más preámbulos, presento y pido la intervención de Gonzalo Sancho, magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Torrent, que nos aportará esa visión, sobre todo necesaria, de la morosidad en las comunidades de propietarios desde la óptica y visión del juez, para que a la hora de afrontar los problemas de los comunitarios, a la hora de afrontar los problemas de la morosidad, también tengamos la perspectiva, la mirada necesaria de donde se cuecen las resoluciones judiciales. Insisto, no solamente es importante y necesario tener en cuenta el punto de vista del administrador y de los interesados, de los vecinos, sino que también ver cómo miran ellos, cómo perciben ellos y cómo plantean ellos la resolución de los problemas. Porque nos encontramos que en el mundo de las comunidades de propietarios a veces las pasiones nos imponen y nos desbordan y a veces nos hacen perder la perspectiva, y es importante que veamos cómo los magistrados afrontan la solución como cuestiones que, siguiendo los protocolos procesales, facilitan esa resolución. Nada más, con ello empieza el magistrado Gonzalo Sancho. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias al Colegio de Administradores de Albacete y de Cuenca por la invitación. Para mí siempre es un reto y un placer intervenir en este tipo de foros. Y después darle las gracias por estar ustedes ahí a las 4:30 de la tarde. Con el calor que hace y esa poca luz que tienen, voy a intentar que no se me duerman. O sea, que voy a intentar pegar de vez en cuando algún grito. Si veo a alguno que se duerme, le apuntaré con el puntero. Mi intervención, que voy a intentar ajustarme a tiempo, por favor, el moderador que me lo diga inmediatamente cuando me esté pasando, cuando me queden 5 minutos. 15 minutos, señor magistrado. No, me han dicho un poco más, pero bueno, no le haré caso. Va sobre la reclamación de gastos de morosos. Es un tema donde podríamos poner 11 o 111 preguntas. Hemos elegido 11, pasaré por algunas más rápido que por otras, porque me parece que tienen más interés unas que otras. Vamos con la materia y la primera pregunta que les había planteado es
todos estos problemas que nos plantean las comunidades de propietarios cuando hay una venta de inmueble. ¿Quién tiene que pagar? Sobre todo el tema de las derramas, aquellas derramas que hemos aprobado en una fecha anterior a la venta y que posteriormente se han ido devengando con los plazos. Tenemos al adquiriente que nos viene al administrador y nos dice que él no la paga porque la derrama se aprobó en tal junta y que por lo tanto no tiene por qué pagarla. Pues bueno, como bien saben, esto no es así. Es decir, ¿quién tiene que pagar la derrama? La derrama deberá de pagarla aquel que sea propietario en el momento de la exigibilidad. ¿De acuerdo? La cuestión, por lo tanto, la clave está en el concepto de exigibilidad. La exigibilidad, el artículo 17.11, que habla de las mejoras, pero que yo creo que es aplicable también para los gastos ordinarios, al final, la exigibilidad, el vencimiento, viene determinado por lo que haya establecido la Junta. Es decir, el sistema de vencimiento será el fijado por la Junta. De tal modo que si la Junta aprueba un gasto, pero acuerda que el mismo se abone de forma prorrateada durante 3 años, aquel que sea propietario a partir del año y medio deberá de abonarlo. Esta solución, por ejemplo, tienen en la ponencia, que supongo que les habrán pasado o se la pasarán en el futuro, bueno, pues una deferencia hacia la Audiencia Provincial de Albacete, que es la donde nos encontramos, una reciente sentencia muy acertada de 5 de diciembre del 2016, de la sección primera, en donde se establece este criterio con bastante claridad. Pero este criterio incluso se da respecto a aquellas cuotas que apruebe la Junta de Propietarios regularizando cuotas ordinarias antiguas. No sé si me he explicado bien el supuesto, incluso cuando de lo que se trata es de cobrar en el futuro un desajuste del presupuesto correspondiente a cuotas ordinarias anteriores a mi adquisición, incluso en ese caso el obligado al pago será el adquiriente, el nuevo propietario. Y esto es claro porque lo que tenemos que tener como punto de partida es que una cosa es la relación de la comunidad de propietario con el propietario actual y otra es la relación interna entre vendedor y comprador. Por lo tanto, lo que se trata es de facilitar el cobro de la deuda a la comunidad de propietarios y, por tanto, la legitimación siempre corresponderá al que sea propietario en ese momento con independencia de los pactos. Una segunda cuestión, que esta sí que pasaré rápidamente por ella, es la relativa a los supuestos de separación, divorcios, los acuerdos que puedan existir entre los cónyuges o las medidas que se hayan fijado judicialmente. Esto viene solucionado por una sentencia del Supremo que no la trata en materia de propiedad horizontal, sino en materia de familia. Lo que pasa es que especifica y dice no hay ningún problema en que en la sentencia de divorcio o separación se fijen modos específicos del pago de los gastos de comunidad, pero estos pactos, ya sean fijados por los cónyuges, ya sean fijados por el tribunal, no son oponibles a la comunidad de propietarios, de tal manera que nosotros podremos reclamar sin ningún tipo de problemas a los dos o a uno de ellos indistintamente en su condición de obligados solidarios. La tercera pregunta es relativa al titular registral no propietario. Aquí nos tenemos que situar porque aún encontramos demandas ante los tribunales donde se dirige la misma frente al titular registral sin comprobar si realmente es o no el propietario actual. Y se dan situaciones, sobre todo, por ejemplo, con el tema de los bancos que no inscriben sus secretos de adjudicación. Bueno, la primera cuestión que tenemos que plantearnos es ¿cuándo el vendedor del inmueble puede responder de los gastos de comunidad? Lógicamente, el vendedor del inmueble, que ya no lo es, ya no es titular, responderá de las cuotas devengadas hasta el momento de su titularidad, hasta el momento de su venta. Además de este supuesto, lógicamente, también responde, como norma específica, fijada en el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal, cuando esa transmisión no es comunicada a la comunidad de propietarios y la comunidad de propietarios no conoce por otras circunstancias esa transmisión, de tal forma que responderá tanto el vendedor como el adquiriente frente a la comunidad de propietarios. Hasta aquí, todo correcto. Es decir, aquí el vendedor, que puede ser el titular registral, pero ya no es propietario, responde por derecho propio, ya sea por deudas anteriores, ya sea por una obligación impuesta por no comunicar la transmisión a la comunidad de propietarios. Pero el artículo 21.4 establece la cuestión que ha dado lugar a mucha confusión, que es la posibilidad, como ven, de poder demandar en todo caso al titular registral. ¿Cuándo podemos demandar al titular registral? Pues bueno, al titular registral cuando no es deudor por derecho propio,
Es decir, yo sigo siendo titular registral, pero no se me están reclamando ni cantidades adeudadas con anterioridad a la transmisión, ni posteriores de las que yo tenga que responder, únicamente se le podrá demandar a efectos de ejecutar la deuda sobre el bien inmueble. Es decir, si yo quiero hacer efectivo después sobre el bien esa deuda, necesariamente tendré que demandarlo. Y, por lo tanto, es muy importante que en la demanda se especifique que lo es a esos únicos efectos, porque, en caso contrario, nos ganará una oposición de falta de legitimación pasiva, porque no es deudor, ¿vale? No tiene por qué responder, simplemente se somete al procedimiento a efectos de poder ejecutar esa deuda sobre el bien inmueble, porque de lo contrario no podremos anotar el embargo y en su día no se podrá ejecutar. Esto es lo que trata de forma bastante extensa la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2015. La cuarta pregunta es la famosa de los recargos a los morosos. ¿Qué podemos hacer para cobrar? ¿No? ¿Hasta cuándo puedo sancionar a un moroso para que pague? Bueno, esto tenemos que partir de un punto de partida, que es básico no solo para el incumplimiento de esta obligación, sino para cualquier otro incumplimiento de obligaciones. La potestad sancionadora está sometida al principio de legalidad, de tal forma que la comunidad de propietarios no puede establecer sanciones a su libre albedrío. Tiene que tener un amparo legal. De hecho, en la Ley de Propiedad Horizontal establece las sanciones específicas por el incumplimiento de las obligaciones, por ejemplo, con la privación del derecho al voto a los morosos o con la acción de cesación del artículo 7 de la ley. De tal forma que, ojo con las sanciones que la comunidad de propietarios puede imponer, por ejemplo, el impago de las cuotas ordinarias dudosamente puede dar lugar a que se le impida el acceso a la piscina, por ejemplo. Pero esta no es la cuestión que ahora tratamos. Ahora tratamos la posibilidad de poner sanciones a aquel propietario que impaga sanciones de carácter pecuniario. Y estas sí que han sido admitidas por las distintas audiencias provinciales. Y es lógico, y estas sí que cumple el principio de legalidad porque tienen un amparo. Tenemos que saber por qué a un propietario moroso le podemos imponer una sanción, ya sea vía intereses, que tendría su amparo en el artículo 1100, la morosidad en el cumplimiento de las obligaciones, en el 1101, ya sea en virtud del 1152 como cláusula penal, es decir, la sanción que le imponemos por el incumplimiento de una obligación de manera convencional. Por eso, cuando digo de manera convencional, es que nunca podrán tener carácter retroactivo y deberán de ser fijadas en las juntas de propietarios. ¿Por qué acuerdo? Yo entiendo que mayoría simple. ¿De acuerdo? Es decir, necesitaremos una junta donde por mayoría simple se determina que el incumplimiento de la obligación de pago da lugar a la imposición de una sanción y podrá darse a partir de ese momento. Y además con una interpretación restrictiva. Si en la Junta hemos puesto que es el impago de las cuotas ordinarias, no podremos imponer esa sanción, por ejemplo, al incumplimiento de una derrama extraordinaria. De esto ya hay supuestos en la jurisprudencia. Porque el principio sancionador siempre se interpreta de forma restrictiva. Bueno, yo aquí les he puesto los recargos que suelen admitirse. Esto es complicado. Establecer una regla fija les mentiría. Yo creo que lo razonable es siempre poner un interés legal con un recargo, el que vean ustedes determinado. No se puede poner un recargo al libre albedrío, un recargo del 50% del interés legal, un 10%. En la jurisprudencia normalmente encontramos como máximo un recargo del 20%. Pero claro, yo entiendo que un interés anual del 20% podría ser discutible. Una cosa es un recargo, una cuota de pena, que sería, por ejemplo, la sentencia de Alicante, la de Valladolid, de 2012, que hace referencia a 15 euros por cuota impagada, que esto es distinto. Y además esto sería, a mi criterio, compatible con el devengo de los intereses legales a lo largo del procedimiento. La conclusión es que sí, claro que se pueden imponer sanciones al deudor moroso, ¿correcto? Es una forma de lograr que se cobre. La extensión de la exención de gastos fijados en los estatutos respecto a los gastos de ascensores. ¿Qué ocurre cuando en la comunidad tengo locales de negocio que en los estatutos están exentos al pago de los gastos de escalera? Aquí, hasta noviembre del año pasado, teníamos dos supuestos que yo creo que estaban bastante claros. Por un lado, teníamos el caso en el que la exención venía en aquellos inmuebles que no tenían ascensor y los que tenían ascensor. Si había ascensor al tiempo de la exoneración, es decir, cuando ya costaba ese
servicio común, el Tribunal Supremo viene indicando que esta exoneración de gastos comprende tanto los gastos ordinarios como los extraordinarios, incluyendo la sustitución del aparato. ¿Correcto? Es decir, que la sustitución del aparato es un gasto del cual quedarían exonerados. Regla distinta aplicaba a los supuestos donde no había ascensor al tiempo de fijar la exoneración. En ese caso, el Tribunal Supremo viene diciendo que se trata de una obra de accesibilidad, de la que después hablará César, ¿no? Y que, por lo tanto, estaría obligado a pagar, con independencia de que tuviera acceso al zaguán, con independencia, es decir, hay una obligación por entender que es una obra de accesibilidad y que supone una mejora que afecta al edificio en su conjunto. Estas dos reglas eran claras, incluso el mismo criterio se aplicaba a las instalaciones de plataformas elevadoras, ¿vale?, en el supuesto primero, es decir, que hubiera ascensor al tiempo de la exoneración. Decía, aunque hubiera exoneración y hubiera un ascensor, si después es necesaria una plataforma, entonces sí que se tienen que pagar. Los locales de negocio sí que tienen que pagar. Esto es la sentencia de 23 de abril de 2014, además que lo fija como doctrina jurisprudencial. Estos criterios, que básicamente yo creo que ya estaban bastante consolidados, aplicados por muchas audiencias provinciales, vienen al menos a ponerse en duda, por lo que yo puedo extraer de la sentencia, porque sinceramente no llego a terminar de comprender cuál es la ratio decidendi, con la sentencia de diciembre de 2016, que se trata de un supuesto que es bajar el ascensor a cuota cero. En vez de colocar un salvaescaleras, lo que hacemos es el ascensor lo bajamos a cuota cero. Sí que es cierto, y por eso yo en la diapositiva me he permitido transcribirlas, no la voy a leer, no se preocupen, las cláusulas de los estatutos que son muy claras de exoneración total y absoluta de gastos, es decir, y además con bastante claridad y bastante extensas. Claro, si el Tribunal Supremo había dicho que la exoneración no era aplicable a un salvaescaleras, lógicamente la comunidad de propietarios, frente a la sentencia de la audiencia, interpuso recurso diciendo que se infringía dicha jurisprudencia. Pues bueno, el Tribunal Supremo dijo que no es lo mismo. No es lo mismo fijar un salvaescaleras que bajar el ascensor a cota cero. Que el ascensor ya estaba y que por lo tanto era una modificación del ascensor y que por lo tanto debía de incluirse dentro de la exoneración, que no se trataba de obras de accesibilidad. O mejor dicho, hace una distinción entre el quórum para aprobar la obra de accesibilidad, es decir, el quórum necesario para bajar el ascensor a cuota cero, y otra cosa es la distribución de los gastos de esa obra. Es decir, aplica un quórum para la obra y otro quórum y otra norma para el pago de los gastos. Yo creo que esta sentencia, por lo menos, va a dar mucho trabajo, ¿no?, porque se pone en duda algunos de los criterios consolidados y habrá que esperar a los siguientes pronunciamientos del Supremo. No sé cómo voy de tiempo porque no lo he cogido. Todavía puedes 5 minutos más. ¿Cómo que 5? Vale. Documentos subsanables en el monitorio. Bueno, yo aquí tampoco creo que esto más o menos lo tienen ustedes claro. Yo sobre todo aquí indicaría que lo que cabe, cuando presentamos las demandas, tenemos que tener la certeza de que estamos cumpliendo todos los requisitos. ¿Conforme? Es decir, ¿cabe la subsanación? Sí, por supuesto que cabe la subsanación, pero cabe subsanar lo que no ha aportado. Lo que no cabe es subsanar lo que no he cumplido, es decir, no cabe subsanar la falta de notificación. Podré subsanar la falta de acreditación de la notificación, pero no la falta de notificación, ¿me entienden? Puedo subsanar la falta de aportación de la certificación, pero no puedo aportar una certificación de fecha posterior a la presentación de la demanda. Eso no es subsanar, ¿de acuerdo? Entonces nos podemos encontrar, por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es, cuando presentamos las demandas, tener la certeza de que estamos cumpliendo todos los requisitos para evitar. Porque al final, cuando el juzgado se pone a hacer requerimientos de subsane o no subsane y ponemos a discutirnos, lo único que conseguimos es retrasar la reclamación 6 meses de forma innecesaria. Otra cuestión que se plantea es la forma en la que debe contribuir el propietario al cual le hemos causado daños y perjuicios la comunidad de propietarios, ¿no? Es decir, a un comunero se le generan daños como consecuencia, por ejemplo, de daños en las bajantes. Y como consecuencia de ello, lógicamente, hay una derrama. De esa derrama se hace una derrama especial para pagar la indemnización al comunero. Y el comunero nos llega a la Junta y nos dice, no,
Yo no tengo que pagar, solo faltaba. Además que me habéis inundado el local y me habéis causado muchos daños. Además, ¿tengo yo que pagar la cuota para pagar esos daños? Pues la respuesta es sí, claro que sí. Porque tú eres tan responsable como lo soy yo. Al final, formas parte de la comunidad de propietarios y, por lo tanto, tienes que responder al igual que yo. Esto se trata con claridad en una sentencia muy reciente, de 17 de noviembre, de la Audiencia Provincial de Sevilla. ¿Y cabría compensar? ¿Podría venir el comunero? ¿Podríamos decirle al comunero, bueno, como somos 10 pisos, si te tiene que pagar 1.000 euros, te pagamos 900 porque 100 los tienes que pagar tú? Pues no, no se puede compensar. No debemos compensarlo. ¿Por qué? Porque esos 1.000 euros bien pueden venir del fondo de maniobra, del fondo de reserva, bien pueden venir de la aseguradora, bien pueden venir de las cuotas que tengan, por lo tanto, lo pagaría de forma doble en el caso que lo compensara. Es decir, él contribuirá con la correspondiente derrama y no le podremos compensar la deuda. Tienen ustedes algunos pronunciamientos como ejemplo. ¿Es posible la reclamación de cuotas que venzan en el futuro? No. Ni en el monitorio ni en el verbal. Miento. En el verbal sí que hay una posibilidad. ¿De acuerdo? En el monitorio es lógico que no, porque no vamos a poder ir certificando. Y en el verbal, el único supuesto en el que compensaría ir al juicio verbal para poder acumular de forma automática cuotas es cuando hemos fijado una cuota periódica fija. Yo creo que ahí sí que no hay ningún problema en plantear un juicio verbal de reclamación de cantidad, solicitando la condena de futuro respecto a unas cuotas que lo único que están es pendientes de vencimientos periódicos futuros, pero donde la cuantía y su aprobación ya está establecida en un acuerdo de la Junta, de tal forma que simplemente es dejar pasar los meses. Cosa distinta son aquellos gastos que necesitarán de una liquidación, porque en ese caso sí que no podrá haber condena de futuro. La Ley 42/2015 nos modifica los plazos de prescripción. Por lo tanto, la discusión sobre si a los gastos de comunidad le aplicamos un plazo de 5 años o de 15 años ya ha dejado de tener importancia, porque ya apliquemos el 1964, ya apliquemos el 1963.3, el plazo es el mismo, son 5 años. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que tener claro es cuál es el derecho transitorio, y para eso les he fijado los dos supuestos, ¿de acuerdo? Las deudas nacidas antes del 7 de octubre de 2015, cuando tengo cuotas de comunidad anteriores al 7 de octubre de 2015. Pues estas cuotas caducarán a los 5 años de la entrada en vigor, ¿de acuerdo? Es decir, en el año 2020, salvo que cumplan los 15 años antes, es decir, que se trate de deudas anteriores al 2003. Las deudas nacidas a partir del 7 de octubre a los 5 años. Y ya está, ya no vamos a discutir más. Por lo tanto, sería bueno hacer un repaso de las deudas que podamos tener, no vaya a ser que nos pille el toro con la prescripción. Ya estoy acabando. ¿Un minuto? Vale, un minuto y dejamos la última. Solo esta, porque yo creo que es muy actual. Decreto de adjudicación. ¿Sí? Sí, casi mejor resérvate para las preguntas. Guardemos unos minutillos. Vale, pues nada, ya continúa. Me quedo. Gracias. Venga, va. Prometo que voy a hacerlo en un minuto. ¿Cuándo nace la obligación del pago de la entidad financiera que se adjudica el inmueble? Bueno, título y modo. ¿De acuerdo? Seguimos aplicando la teoría del título y el modo. Con lo cual necesitaré el título, el decreto de adjudicación, que en nuestro caso es el título y el modo. Es decir, el decreto de adjudicación nos hace cumplir al igual que la escritura. La cuestión es: ¿cuándo entendemos que ese título es válido para haber tomado posesión? Pues yo creo que es la fecha del dictado, no la fecha del testimonio. No se puede dejar a voluntad del banco el nacimiento de la obligación. De tal forma que es la fecha del decreto de adjudicación la fecha en la que el banco comienza a ser titular del inmueble. Y a partir de ahí es donde podremos reclamarle. ¿Correcto? Por lo tanto, no es lo mismo, y es muy importante, que el decreto de adjudicación se dicte antes de diciembre que el 2 de enero. Porque si es el 2 de enero, la anualidad vencida es de un día. ¿Correcto? Y si es el 23 de diciembre, la anualidad vencida es de todo el año. Por lo tanto, no podemos dejar a la voluntad del banco el que pida el testimonio en enero del decreto de adjudicación dictado en octubre. No sé si me explico. Por lo tanto, a partir del decreto de adjudicación, yo les he puesto 2 sentencias
No hay ninguna que lo trate directamente, pero lo dan por hecho, pero sí que hay una donde yo creo que lo que aprecia incluso es el abuso, una sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares donde la fecha que fija es incluso la de la subasta, porque el banco, si quiere, puede, entre que celebra la subasta y solicita la adjudicación y insta al juzgado colapsado a dictar la resolución, puede pasar mucho tiempo en contra de los derechos de la comunidad. Y ya la última la dejo, que si no me tira. Venga, muchas gracias. De nuevo, ahora se incorpora de Tierras Hermanas, porque es el presidente de la Audiencia Provincial de Murcia, Miguel Ángel Larrosa Amante, y nos trae esa frescura de Murcia que, la verdad, siempre estuvimos hermanados y Albacete y Murcia teníamos algo más que vecinos. Yo creo que somos de la misma sangre y que nos une, sobre todo, esa manera de afrontar los problemas que seguro nos ilustrará. Cuando quieras, Miguel Ángel. Muy bien. Muchas gracias tanto al colegio como a la administración. Y la verdad es que hablar de frescura de Murcia ahora en verano es, en fin, yo lo entiendo y efectivamente siempre hemos estado muy relacionados Albacete y Murcia y lo seguimos estando por la cercanía y por la proximidad y bueno, mucha gente ha estudiado allí y conocéis Murcia bien. Para mí venir a Albacete siempre es un placer. Muchas gracias a todos. Bueno, pues me toca hablar del tema de los acuerdos y voy a ir planteando, dada la premura de tiempo con la que nos encontramos, directamente las respuestas. Voy a intentar, porque en la documentación que se les ha entregado pues ya viene un poco el desarrollo más amplio de lo que es la respuesta concreta que nos planteamos. Me he centrado esencialmente en el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal y algunos problemas que yo he visto que se plantean o que he encontrado en la jurisprudencia. Seguro que ustedes, como profesionales del sector, tienen muchos más que a mí no se me han ocurrido. Bien, la primera cuestión que se plantea es en relación a la instalación de infraestructuras de servicios a las que se refiere el artículo 17.1 segundo, y en el cual, como todos ustedes conocen, existe una limitación de gastos sobre algunos de los propietarios, y de tal manera que solo aquellos que votaron a favor del acuerdo, en teoría, están obligados al pago de dichas cantidades, de esos gastos de instalación y del uso de dichos servicios. La pregunta que planteo es si es posible repercutir dichos gastos sobre aquellos propietarios que no asistieron a la Junta o que estaban privados del derecho del voto por deudas con la comunidad. Bien, aquí evidentemente hay que plantear la distinción, el término legal, tal y como está regulado en el artículo 17.1.2, genera un régimen diferente. Si se asiste a la Junta y se vota a favor o en contra, pues evidentemente quien vote a favor sí tendrá que obligar y quien vote en contra no tendrá obligación del pago. Eso sí, lo que sí que quiero hacer constar para evitar problemas es que, lógicamente, el secretario administrador de la Junta deberá hacer constar expresamente en el acta aquellos que voten en contra, dada la repercusión económica que eso tiene sobre el pago de las cuotas comunitarias y de los gastos de esta comunidad. Aquellos que se abstuvieron pues siguen el mismo régimen que los que tuvieron voto en contra, es decir, no votaron a favor expresamente, que es lo que dice el texto legal. Por lo que respecta a los ausentes, pues en principio los ausentes tienen el mismo régimen jurídico que los que votaron en contra, es decir, la previsión legal es clara, voto expreso a favor y, por tanto, todo aquel que no votó por cualquier motivo, en principio no tendría esa obligación. Y eso se extiende igualmente a los propietarios que estén privados del derecho al voto, y ello con independencia de que estos propietarios tengan o no interés en el uso de estos servicios de telecomunicación. ¿Qué puede ocurrir? Que no pueden votar pero quieran usar esos servicios. Bueno, pues en ese caso el propio artículo 17 establece un mecanismo por el cual, mediante el pago de la parte proporcional que les corresponda, podrían hacer uso de esos servicios aunque no hubieran podido votar a favor. Pero, insisto, y entonces se les podrá repercutir los costes correspondientes. La segunda pregunta que se plantea es si existe contradicción entre lo previsto en el artículo 10.1b con relación a la obligación de la comunidad de pago de las obras de accesibilidad tras un acuerdo válido al que se refiere el 17.2.2. Bien, esto es necesario hablar ahora de las obras de accesibilidad y yo, por tanto, ahí no voy a entrar, pero es claro que, por un lado, el artículo 10
1B establece una limitación a 12 meses para el pago y el 17.2 no establece el segundo no establece esa limitación legal. ¿Por qué el régimen es diferente? Sencillamente porque el ámbito objetivo de cada uno de esos artículos es igualmente diferente. El artículo, ¿en qué ámbito se movería el 17.2? Lo cual que significa que la comunidad tiene que pagar todos los gastos y todos los propietarios tienen que pagar todos los gastos, aunque cedan de las 12 mensualidades. Pues, en primer lugar, para el importe de aquellas obras ejecutadas al amparo del artículo 10.1b de la Ley de Propiedad Horizontal, que superen esas 12 mensualidades, para ese exceso sí tendría que se aprobaría el amparo del artículo 17.2, o para la ejecución de aquellas otras obras de supresión de barreras arquitectónicas o, fundamentalmente, de instalación de ascensores, en las que, digamos, no se lleve a cabo por un motivo de accesibilidad, de favorecer la accesibilidad, sino por voluntad simplemente de mejora de la comunidad o de obtener un mayor valor en el edificio como consecuencia del valor añadido que supone siempre la instalación de un servicio de ascensores. La tercera pregunta es, a los efectos de las mayorías necesarias para la adopción de un acuerdo válido, ¿qué consideración debe darse en los casos en los que la comunidad proceda a la adquisición de una parcela, como un acto de disposición o un acuerdo de constitución de un servicio común en los términos del 17.4? Bien, esto viene en relación a una sentencia del Tribunal Supremo, la tienen citada en el trabajo que se les ha entregado. ¿Qué ocurre? El acto de disposición es decir, una compra de una parcela, por ejemplo, o de una finca añadida, se puede llevar a cabo por parte de la comunidad con una finalidad clara, por ejemplo, pues ampliar las plazas de aparcamiento, establecer una zona de juegos infantiles o cualquier otra que es de establecimiento de depósitos de agua, etcétera. Es decir, cualquier finalidad de las que podamos entender que son adecuadas y necesarias para el mejor funcionamiento de la comunidad. Una cosa es el acto de disposición, la compraventa de la parcela, con independencia de la finalidad que se quiera llevar a cabo en esa parcela, que necesitaría unanimidad para su adopción, y otra cosa es el uso que se quiera dar a esa parcela. Por ejemplo, el establecimiento de nuevos servicios o de nuevas instalaciones a favor de la comunidad, en cuyo caso ya se aplicaría el régimen de mayoría del artículo 17.4 y, por tanto, necesitaría 3/5. Pero lo que no se puede es obtener o pretender válidamente con una mayoría de 3/5 la adquisición de una parcela o de un inmueble o de un añadido, cualquier otra cosa que se pueda hacer, de una compraventa, en definitiva, a favor de la comunidad, porque esa siempre requerirá unanimidad. La siguiente cuestión es si es posible que la comunidad, por acuerdo, condicione la instalación de un punto de recarga de vehículos eléctricos que se establece en el artículo 17.5 de la Ley de Propiedad Horizontal. Es una cuestión de una cierta actualidad y que sin duda lo va a ser en el futuro, será mucho mayor, porque cada vez va a haber la flota de vehículos eléctricos será superior. Bien, el artículo 17.5 en principio parece claro, es decir, viene a decir que la comunidad no puede negarse a que se instale un punto de recarga de vehículos eléctricos. Ahora bien, la comunidad sí no está tan desprotegida en el sentido de que no pueda adoptar algún tipo de medidas de garantía que tienen que ver con la obligación que la propia ley reconoce al propietario de abonar todos los gastos, no solo de la instalación, que se da por supuesto, sino sobre todo del consumo eléctrico que se derive de ese punto de recarga de un vehículo eléctrico. Todos es conocido que normalmente los garajes o los sótanos tienen un solo contador que se paga a partes iguales entre los propietarios del garaje. Lógicamente, si hay una recarga de energía eléctrica, se tirará de esa zona común y lo debería pagar la comunidad. Sin embargo, es el usuario, el titular de ese vehículo, el que tiene que pagarlo. Por tanto, sí que sería posible
no negar la instalación, pero sí establecer una serie de cauteles o de protecciones, como la instalación de un contador aparte, la toma de electricidad, si fuese posible, desde un punto de vista técnico, desde la propia vivienda del afectado, o establecer criterios de distribución del gasto de energía eléctrica de esa zona, de ese gasto, en relación al más que posible aumento derivado de estos puntos de recarga. Siguiente pregunta. ¿El procedimiento de resolución de equidad del artículo 17.2 es aplicable en aquellos supuestos en los que se exigen las mayorías del artículo cualificadas del 17? Esto es una cuestión que la respuesta tiene que ser clara. Sí, sí es aplicable el procedimiento de equidad en el cual se acude al juez para que, digamos, resuelva no en derecho sino en equidad para obtener la mayoría, y si ese acuerdo que no se puede obtener por falta de mayoría es beneficioso o no para la comunidad. Es aplicable a todos los procedimientos en los que se exige una determinada mayoría, pero no a los que se exige unanimidad. El motivo, la confusión viene porque sistemáticamente está mal situado ese procedimiento de equidad, ya que está dentro del 17.7, que es un segundo párrafo del 17.7, que es donde se regula, digamos, el régimen supletorio, si queremos hablar. Es decir, todos los demás acuerdos se adoptarán por la doble mayoría de propietarios y de cuotas de participación que se reconoce en la ley. Sin embargo, en el resto, del 1 al 4, se establecen otra serie de supuestos, que todos conocen, en los que se exigen una mayoría cualificada de 1/3, de 3/5, de 3/4, etcétera. En esos casos también entiendo que es posible acudir al procedimiento de equidad, tanto por la interpretación atendiendo a la finalidad del artículo, que es precisamente solventar esos bloqueos por una minoría de bloqueo que pueden perjudicar a la comunidad, como también incluso por la propia literalidad de algunas de las previsiones legales dentro de esos artículos, puesto que se remite a los apartados anteriores, y esos apartados anteriores también serían los apartados 1 y 4 de la Ley de Propiedad Horizontal. Siguiente cuestión. ¿Se exige el mismo quórum en aquellos acuerdos de la Junta de Propietarios en los que se acuerda la modificación de las cuotas de participación y aquellos otros en los que se establezcan de forma consensuada las cuotas o formas de participación en términos diferentes a las fijadas en el título constitutivo? Pues esta es la gran discusión que estamos teniendo, o que tienen habitualmente dentro de las comunidades, sobre si es posible cambiar el sistema de distribución de forma puntual o de distribución de cuotas o distribución de pago, es decir, pasar de cuotas de participación a pago lineal en un determinado gasto, en una determinada situación. Aquí hay una doctrina jurisprudencial con varias sentencias del Tribunal Supremo, la última de las cuales es de 13 de julio de 2016, que viene a decir que la cuota de participación que es diferente. Es decir, que una cosa es la determinación de la cuota de participación de los gastos, que siempre deberá estar en el título constitutivo o en los estatutos de la comunidad y cuya modificación exige unanimidad, que una mera distribución puntual de determinados gastos, de la forma en cómo se lleva a cabo la distribución de los gastos, que se exigiría mayoría y no necesitaría la unanimidad. Es una doctrina, se le citan varias sentencias del Tribunal Supremo que es interesante que conozcan. Séptima pregunta. ¿Es necesaria la unanimidad para la autorización de obras menores sobre elementos comunes por naturaleza? Bien, vamos a ver. Esto es una cuestión que se plantea. Ustedes conocen que existen los elementos comunes por naturaleza, es decir, que son aquellos que siempre van a ser elementos comunes y no pueden ser objeto de desafectación por parte de la comunidad de propietarios, salvo por unanimidad, evidentemente, y aquellos otros que son elementos comunes pero que pueden ser desafectados en su uso a favor de uno o varios propietarios. El ejemplo típico es la terraza. La terraza es un elemento común, no es propiedad privativa, pero el uso puede atribuirse privativamente a una persona. Pero supongamos, por ejemplo, que el vecino del piso inferior de la terraza quiere abrir claraboyas o lucernarios para que le entre más luz a su vivienda sobre la terraza, es decir, en principio, con independencia del uso que tenga. Ese es el aspecto al que me refiero en la pregunta, y no es posible autorizar ese tipo de obras por mayoría, sino que se necesita unanimidad de toda la comunidad de propietarios. Y la causa es porque afecta a la parte del elemento común
que tiene tal carácter por naturaleza que, en definitiva, por ejemplo, en la terraza no serían las obras del forjado y de estructura. Si hay que tocar el forjado o la estructura, eso afectaría al elemento común y necesitaría unanimidad. Por tanto, la instalación de ese tipo de claraboyas o de lucernarios, pues en definitiva necesitaría unanimidad por todos los propietarios. Octava pregunta. ¿Cuál es el régimen de las mayorías para la instalación de carteles publicitarios que afecten a la fachada del edificio? Ese es otro problema que se está planteando de forma muy constante en el ámbito de la vida diaria de las comunidades de propietarios. Bien, la solución, a mi entender, con independencia de que se le desarrolla más en el tema, la solución deriva de qué es lo que se diga en los estatutos. Si en los estatutos o en las normas de régimen interno, en los estatutos o en el título constitutivo, si se establece una autorización genérica por parte de los propietarios de los locales comerciales, fundamentalmente, para la instalación de rótulos, carteles anunciadores, etcétera, en ese caso la autorización de la comunidad sería suficiente con una mayoría simple y no precisaría unanimidad. ¿Por qué? Porque está en los estatutos y los estatutos ya le autorizan. Entonces la comunidad lo que autoriza no es la instalación de unos carteles, sino que lo que autoriza o no autoriza es el determinado tipo de cartel que se quiere instalar o el lugar donde se quiere instalar el cartel, que son cosas distintas, porque ese propietario del local ya tiene su derecho reconocido de poder hacer la instalación de ese cartel en los estatutos. Si no existe esa previsión estatutaria, ahí sí necesitaría unanimidad, puesto que afectaría, conforme a los límites que según la jurisprudencia, los únicos límites que según la jurisprudencia se deben dar, que son los del 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, afectaría a la configuración exterior del edificio y, por tanto, necesitaría unanimidad. La siguiente cuestión... me he pasado. La siguiente cuestión es el régimen de mayoría según primera o segunda convocatoria. Si tiene incidencia sobre aquellos casos en los que se exigen mayorías especiales de los apartados 1 a 4 del artículo 17. Bien, saben ustedes que normalmente que casi todas las juntas de propietarios se suelen celebrar en segunda convocatoria. Por problemas de quórum se suelen celebrar en segunda convocatoria y que el régimen de mayoría simple en la Ley de Propiedad Horizontal establece un diferente tratamiento según sea primera o segunda convocatoria, de manera que en primera convocatoria es preciso el voto, la doble mayoría de propietarios, mientras que de propietarios totales de la comunidad, mientras que en segunda convocatoria es suficiente la doble mayoría de los propietarios presentes. Ese es el régimen que está. Claro, en los apartados 1 a 4 del artículo 17 se establecen distintos regímenes de mayoría, como ya hemos hecho referencia anteriormente, 1/3, 3/5, 3/4, etcétera. ¿Cómo se calcula esa mayoría a los efectos? ¿Sobre los presentes en la Junta o sobre la totalidad de los propietarios del edificio? La respuesta, en aras a la brevedad, es sobre la totalidad de los propietarios del edificio. Es decir, la aplicación de la diferencia entre primera y segunda convocatoria no tiene ninguna eficacia en el ámbito de los acuerdos de los apartados 1 para obtener la mayoría de los apartados 1 a 4 de la Ley de Propiedad Horizontal. Está más o menos expresado. Incluso de la propia edición literal del apartado 1, por ejemplo, se habla de 1/3 de los integrantes de la comunidad, no de los que están presentes en la Junta, sino de los integrantes de la comunidad, o en los apartados 3 o 4 se exige el voto favorable de 3/5 partes de todos los propietarios. Por tanto, incluso desde una interpretación literal también acudimos a la misma solución. Y la última pregunta es ¿qué posibilidades tiene un comunero de oponerse previamente a un acuerdo de la comunidad en caso de discrepancia sobre la naturaleza de las obras a realizar en el edificio? En atención a lo que se regula en el artículo 17.11 de la Ley de Propiedad Horizontal. Bien, en esta situación saben ustedes que hay tres tipos de obras: las obras privativas, es decir, las que un comunero hace en su propio piso local, en el que puede haber una discrepancia, puesto que la comunidad puede entender que afecta a elementos comunes,
Otras obras privativas que son aquellas, comunes, que son aquellas que, que afectan a la estabilidad, seguridad del edificio y que deben ser íntegramente abonadas por parte de la comunidad, en cuyo caso se puede discrepar sobre el alcance de la necesidad de las obras o incluso el importe de las obras a ejecutar, o y finalmente aquellas obras que son sobre elementos comunes pero que solo deben ser pagadas por parte de los propietarios, como es el caso de las instalaciones de servicios de telecomunicación o de accesibilidad en las condiciones que ya se explicarán posteriormente. Bien, en estos casos, las discrepancias, la ley dice que se someterán al arbitraje o dictamen técnico en los términos establecidos en la ley, pero ocurre que la ley no dice nada y, por tanto, de ahí la duda a la que nos estamos refiriendo. ¿Qué es lo que habría que hacer en estos casos? Bueno, pues en primer lugar, si estamos hablando de arbitraje, pues hay que acudir necesariamente a las previsiones de la Ley de Arbitraje, la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, que tiene una peculiaridad, y es que para que exista ese arbitraje, que es de aplicación supletoria, además, en todo caso, para que exista ese arbitraje es necesario que exista un acuerdo sobre la necesidad del arbitraje y sobre el objeto del arbitraje. Ello implica que cuando se quiera acudir a esta vía es necesario un acuerdo de la Junta, que se adoptaría por simple mayoría normal y corriente, en la que se determinara la voluntad de la comunidad y de los propietarios afectados de acudir, los disidentes, a un arbitraje y las condiciones o los términos que se quieren en relación a ese arbitraje. Por lo que respecta al dictamen técnico, pues no hay ninguna previsión. Esto ya queda abierto totalmente a la posibilidad de acuerdo entre las partes o incluso a la necesidad de que los disidentes o aquellos que no estén conformes con aquello que se proponga por parte de la comunidad pueden llevar a cabo la entrega o la aportación de dictámenes técnicos que deban ser valorados exactamente igual en la Junta. No hay ningún problema al respecto. Y por último, ya simplemente decir que, aunque no viene previsto, creo que no existe ningún inconveniente legal, sino todo lo contrario, en aplicar también en esta previsión del artículo 17.11 no solo el arbitraje o el dictamen técnico, sino en acudir también a los procedimientos de mediación, en concreto a la Ley 5/2012 de 6 de julio sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles. Cae dentro del ámbito objetivo y, es más, yo creo que es incluso un procedimiento más útil que el arbitraje, que es mucho más tiene un contenido mucho más jurídico y un contenido mucho más complicado de desarrollar. Y nada más, espero haberme ajustado al tiempo y muchas gracias. Muchísimas gracias. Señor presidente. De nuevo tenemos a don Vicente Mauro Servet, este hombre. Vale. Pues tenemos al presidente de la Audiencia Provincial de Albacete, Cesáreo, que verdaderamente es un lujo en cuanto a su labor profesional, a la que todos los administradores de fincas de Albacete disfrutamos, en el sentido de que sus sentencias, cuando estaba en el juzgado de primera instancia número 1 de Albacete, tenían la bondad de explicar aquellos asuntos que no respondían exactamente a las expectativas que se habían despertado y no nos daban la razón, pero tenía ese don, esa dulzura al escribir y, sobre todo, el acierto en la hora de resolver. Es un magistrado muy querido en Albacete y seguro que nos gustará la ilustración que nos hará sobre una materia muy necesaria y que la universalidad, la accesibilidad universal a la que estamos llamados a cumplir a lo largo de este ejercicio 2017 nos ilustrará y nos ayudará a entender mejor. Con nosotros, Cesáreo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias a la organización, al Colegio Nacional de Administradores de Fincas, al Colegio de Albacete y de Cuenca. Bienvenidos también a todos. Aprovecho como albaceteño pues a darle la bienvenida a todos, a disfrutar de nuestra tierra, también de esta maravilla que sé que han ido también, que es a Cuenca. Y, en fin, les deseo que tengan unas jornadas muy provechosas. Gracias también a la mesa, a Vicente Magro también por la coordinación y a Andrés por esa presentación tan cariñosa. Bueno, voy a hablar de una materia que es la relativa a la accesibilidad universal, que es una materia que se encuentra pues, actualmente, está siendo objeto de muchísimas ponencias, de muchos artículos, y, en definitiva, que está de pleno interés. En primer lugar, la primera pregunta que he elaborado es la de qué significa este concepto de accesibilidad universal a que se refiere la Ley de Propiedad Horizontal. El Ministerio de Sanidad de
de Asuntos Sociales, Servicios Sociales e Igualdad nos da una respuesta y nos dice que durante mucho tiempo este concepto de accesibilidad universal venía referida a los entornos físicos, es decir, a la eliminación de barreras arquitectónicas. Sin embargo, en la actualidad este concepto ha evolucionado mucho más y entonces entiende o se ha extendido a conceptos mucho más amplios como son los dirigidos a la creación o a la realización de estrategias políticas o sociales que tiendan a garantizar que esta accesibilidad sea universal. Y esta idea de accesibilidad universal significa que un entorno es plenamente accesible cuando todos los caminos de ese entorno son accesibles. De modo que una persona con discapacidad pues no vea interrumpida o dificultada la realización de sus actividades porque uno de los caminos, un entorno o un espacio no se lo permita. Una norma capital en esta materia fue el Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, que es el que aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social, donde después de recordar la tradicional o la habitual exclusión que han venido sufriendo muchas personas discapacitadas por esta materia, nos define la accesibilidad universal como la condición que deben cumplir estos entornos, procesos, bienes, productos o servicios para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas, en condiciones de seguridad y de comodidad y la forma más natural posible. La segunda pregunta que he seleccionado es si es verdad, que es una cuestión que se ha preguntado mucho en la calle y que ha sido objeto de algunos artículos de prensa, si es verdad que todos los edificios en régimen de propiedad horizontal deben realizar en breve las obras necesarias para garantizar las condiciones básicas de accesibilidad. Y si esto es cierto, ¿qué plazo tienen para ello? Bueno, pues la respuesta es que es cierto, efectivamente esto es cierto. La disposición adicional tercera, número 1, apartado B, del citado Real Decreto Legislativo 1/2013, nos dice que el día 4 de diciembre de 2017 lo fija como el plazo máximo para la exigibilidad de estas condiciones básicas de accesibilidad que sean susceptibles, nos dice, de ajustes razonables. Y ello en todas las edificaciones que ya existieran el día 4 de diciembre de 2010. Se cogió por parte del legislador un plazo de 7 años. Dicho de otro modo, el día 4 de diciembre de este año 2017, los edificios que ya existieran en fecha 4 de diciembre de 2010 y que no sean accesibles, deben haberse convertido en accesibles mediante la realización en los mismos de estos ajustes razonables necesarios. De esta forma, a día de hoy, restan 6 meses para acometer estos ajustes razonables y, por ello, todas las obras necesarias en aquellos edificios que no sean accesibles. En tercer lugar, nos preguntamos qué significa ese concepto de ajustes razonables a que se refiere el Real Decreto Legislativo 1/2013 o la misma Ley de Propiedad Horizontal. Pues nos ofrece una definición de ello 2 textos. El primero, el artículo 2, la letra M, del repetido Real Decreto Legislativo 1/2013, relativo a las personas con discapacidad y su inclusión social, y también lo hace el artículo 2.5 del texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, que se aprobó por un Real Decreto Legislativo de 7/2015 de 30 de octubre. A mi juicio, este último texto es mucho más claro y define los ajustes razonables como aquellas medidas de adecuación de un edificio para facilitar la accesibilidad universal de forma eficaz, segura y práctica, pero sin que supongan una carga desproporcionada. Nos encontramos ahora con el segundo problema. ¿Qué es esta carga desproporcionada? Pues nos sigue indicando el texto que para determinar si una carga es o no proporcionada, se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos discriminatorios que su no adopción podría representar, la estructura y las características de la persona o entidad que haya de ponerla en práctica y la posibilidad que tengan aquellas de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda. Y en todo caso, para clarificar esta cuestión en materia de propiedad horizontal, deja claro y objetiva y nos dice que se entenderá que la carga es desproporcionada en los edificios constituidos en régimen de propiedad horizontal cuando el coste de las obras, repercutido anualmente y descontado de las ayudas públicas a las que se puedan tener derecho, exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes del edificio. Por tanto, a modo de conclusión, antes del 4 de diciembre de 2017 deberán estar ejecutados en esos edificios que no sean accesibles
los ajustes razonables en materia de accesibilidad con un coste máximo de 12 mensualidades de gastos comunes, más las posibles ayudas, lógicamente, que pueda recibir la comunidad, y obligando a todos los propietarios a su realización. En cuarto lugar, suscito la pregunta que para mí es la que más dudas me ha planteado y la que creo que puede generar en la jurisprudencia, porque no he encontrado ninguna sentencia que se haya dictado en tiempos recientes ni anteriores sobre esta materia, y creo que es la que más polémica puede generar. Y es que son lo mismo estos conceptos de condiciones o requisitos básicos de accesibilidad que ajustes razonables en materia de accesibilidad. Bueno, pues yo entiendo que no. Los ajustes razonables sirven para alcanzar las condiciones básicas de accesibilidad. Son, por tanto, el medio para conseguirlos. Sin embargo, esta distinción entre entre requisitos o condiciones básicas y ajustes razonables tiene mucha trascendencia si vemos el artículo 10.1 de la Ley de Propiedad Horizontal. Este precepto nos dice que vienen obligados a realizar sin necesidad de que se voten con determinadas mayorías, se vienen obligados a realizar unas determinadas obras. Sin embargo, distingue varios apartados. En el primero de ellos nos dice que las obras que son obligatorias son trabajos y obras que resulten necesarios para satisfacer los requisitos básicos de seguridad, habitabilidad y accesibilidad universal. Como vemos, este apartado A del artículo 10.1 no alude en ningún momento a ajustes razonables. Nos habla simplemente de requisitos o condiciones básicas. Es decir, con arreglo a la letra de la ley, cualquier propietario podría exigir, sin necesidad de aludir a ajustes razonables ni a ninguna condiciones como ser mayor de 70 años, tener una discapacidad, vivir, trabajar, prestar servicios de modo voluntario, etcétera, etcétera, podría exigir que se cumplieran estos requisitos o condiciones básicas de accesibilidad, porque recordemos, no se exigen ningún tipo de mayorías, resultan obligatorios para la comunidad. Decimos que plantea problemas porque el segundo apartado, el apartado B del artículo 10.1, este sí que alude a estos ajustes razonables. Entonces, aquí sí que se dice que vendrán obligados a llevar a cabo la comunidad a instancia de los propietarios, tienen carácter obligatorio, las obras y actuaciones que resulten necesarias para garantizar los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal. Por tanto, esta dicotomía entre condiciones básicas o requisitos básicos y ajustes razonables para alcanzar la accesibilidad puede generar mucha polémica en tribunales, porque el concepto de requisitos o condiciones básicos es un concepto que no viene definido en la ley, ni tampoco en en el Real Decreto Legislativo 1/2013. La referencia a requisitos o a condiciones básicas se contiene en el Código Técnico de la Edificación, también en el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad. De manera que, llevado al extremo, podría entenderse que el artículo 10.1 bendice la exigencia por cualquier propietario de los requisitos básicos o condiciones básicas para que un edificio sea accesible con arreglo al Código Técnico de la Edificación, mientras que el 10.1b hace una limitación y permite exigir los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal, pero siempre con el límite de las 12 mensualidades de gastos comunes. La cuestión, además, no se ha planteado solo aquí, ni solo la hemos visto, a lo mejor no se ha tratado aún, no se ha visto jurisprudencialmente, porque se trató en el trámite parlamentario. En el trámite parlamentario se puso de manifiesto esa dicotomía de que en el apartado A se hiciera también referencia a la accesibilidad universal, junto con las obras relativas a los servicios comunes, a todas las, cuando se tienen que hacer obras imprescindibles o necesarias. Y se pidió precisamente, una de las enmiendas que se propuso era precisamente evitar el uso de accesibilidad también arriba relativo a condiciones básicas, por la controversia que podría generar con el segundo. Las enmiendas fueron rechazadas y el texto salió adelante con esta divergencia. En quinto lugar, la pregunta que suscito es si en materia de ajustes razonables, si el coste de las obras necesarias para garantizar la accesibilidad excede de 12 mensualidades, de gastos comunes, ¿queda liberada la comunidad de propietarios de realizarlas? Pues no, si el propietario o propietarios solicitantes asumen el costo que exceda de dicho límite. Lo dice el artículo 10.1b, que ya hemos visto, repetimos, que este se refiere a los ajustes razonables en materia de accesibilidad universal, que nos dice que estas obras y actuaciones que sean necesarias para garantizar estos ajustes razonables se tienen que llevar a cabo obligatoriamente y, en todo caso, las que requieran
propietarios en cuya vivienda local vivan, trabajen o presten servicios voluntarios, pues personas con discapacidad o mayores de 70 años. Por tanto, y dice también que no se eliminará el carácter obligatorio de estas obras por el hecho de que el resto de su coste, más allá de las citadas mensualidades, pues pueda ser asumido por quienes lo hayan requerido. Pero, ¿y si el coste de las obras de accesibilidad excede de las 12 mensualidades de gastos comunes y el propietario o propietarios solicitantes no están tampoco dispuestos o no pueden asumir este exceso? ¿Cabe alguna posibilidad de que la comunidad, a pesar de todo ello, la comunidad venga obligada a realizarlas? Pues sí, claro que sí, lo estará en aquellos casos en que sea cual sea el precio de las obras de accesibilidad, lo acuerde la Junta de Propietarios con el voto favorable de la mayoría de propietarios que a su vez representen la mayoría de cuotas de participación. En estos casos, cualquiera que sea el coste de las obras de accesibilidad deberá ser asumida por la comunidad, aunque exceda de estas 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes a que antes nos hemos referido. Lo dispone así el artículo 17.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, que dice que sin perjuicio de lo establecido en el apartado 10.1b, en fin, recoge todas estas prescripciones y nos dice que cuando se adopten válidamente acuerdos para la realización de obras de accesibilidad, la comunidad queda obligada al pago de los gastos, aun cuando su importe exceda de estas 12 mensualidades. ¿Y cómo se computan en este tipo de acuerdos los votos de los propietarios ausentes de la Junta? Pues siempre se computan en sentido favorable al acuerdo adoptado. Lo dice el artículo 17.8, donde dice, salvo en supuestos expresamente previstos, en los que no se pueda repercutir el coste de servicios, a aquellos propietarios que no hubiesen votado expresamente en la Junta a favor del acuerdo, se computarán como votos favorables los de aquellos propietarios ausentes que, debidamente citados y una vez informados del contenido del acuerdo, pues no manifiesten su discrepancia mediante una comunicación al secretario administrador de la comunidad en plazo de 30 días. La octava pregunta es si es cierto que se puede imponer a cualquier propietario la obligación de soportar incluso la ocupación de parte de su piso, de su local o de su plaza de garaje para la instalación de un ascensor o para la realización de cualquier obra que redunde a favor de la accesibilidad. Esta es una pregunta que incluso nos han preguntado por la calle. A mí me lo han hecho algunos amigos porque parece que se habían planteado, parece que aquello les sonaba como un poco imposible, ¿no? Bueno, pues es cierto, aunque no lo es con un carácter absoluto. Es decir, el gravamen impuesto al propietario afectado no puede suponer una pérdida de la habitabilidad o de la funcionalidad de su espacio privativo, ya sea garaje, ya sea local, ya sea vivienda. Pero este es un concepto abierto e interpretable que exigirá, por la gran mayoría de los casos, un pronunciamiento judicial, porque será imposible que se acepte por parte del propietario que resulte afectado. Por mucho que se diga, a ti solo te quitan 3 metros, bueno, los 3 metros para él pues va a suponer una pérdida de funcionalidad evidente y entonces lógicamente se opondrá y obligará a la Junta, a la comunidad de propietarios, a acudir a la vía judicial. Y es que la norma que lo permite hacer es el artículo 9c de la Ley de Propiedad Horizontal, pero no solo el artículo, sino toda la doctrina jurisprudencial, porque este pronunciamiento es más propio de una doctrina jurisprudencial que no, lógicamente, de la ley. Entonces, en materia de creación de servicios comunes, nos dice, tenemos mucha doctrina jurisprudencial que se pronuncia sobre este particular. Yo me he referido a una que se ha copiado o se ha repetido posteriormente, la última vez, ahora en fecha 10 de marzo de 2016, la doctrina que sentó el Tribunal Supremo en su sentencia de 10 de octubre de 2011, que fijamos como doctrina jurisprudencial en que la instalación de un ascensor en una comunidad que carece de este servicio, considerado como interés general, permite la constitución de una servidumbre con el oportuno resarcimiento de daños y perjuicios, incluso cuando suponga la ocupación de un espacio privativo, siempre que concurran las mayorías exigidas legalmente para la adopción de tal acuerdo y sin que resulte preceptivo el consentimiento del copropietario directamente afectado. Y aquí es donde introduce la coletilla que exigirá a todos los tribunales pronunciarse y siempre que el gravamen impuesto no suponga una pérdida de habitabilidad y funcionalidad de su espacio privativo. Como digo, doctrina que se mantiene en la sentencia de 2011, se ha repetido en otras posteriores de 20 de julio de 2012, 17 de octubre de 2013 y más recientemente la de 10 de marzo de 2016.
Otra cuestión que ha generado también polémica, que aquí en Albacete no he tenido conocimiento, pero sí sé que en otros sitios ya se ha producido, es si es en caso de instalación de estos ascensores para garantizar las condiciones de accesibilidad, pues en un edificio que carecía de él, ¿se puede acordar por la Junta que la derrama a pagar por los propietarios sea mayor en proporción a la altura del piso de cada uno? ¿O, por el contrario, debe satisfacerse por partes iguales entre todos? Bueno, pues el Tribunal Supremo se pronunció sobre esta cuestión y nos dijo que efectivamente que era posible. Ratificó el acuerdo que se adoptó en una comunidad de propietarios, una sentencia de pleno del 23 de diciembre de 2014, y nos dice que efectivamente que la comunidad utilizó para distribuir la derrama un elemento que la propia ley de propiedad horizontal considera que es valorable, que es el uso que se presuma racionalmente que se va a efectuar por los propietarios de ese nuevo servicio de ascensor. Entonces, con ocasión de regular, nos dice las cuotas de participación, el artículo 5 de la ley dispone que para su fijación se tomará como base la superficie útil de cada piso local, su emplazamiento interior o exterior, su situación y el uso que se presume racionalmente que va a efectuarse de los servicios o elementos comunes. Por eso nos dice el Tribunal Supremo que este acuerdo no es discriminatorio. Se trata de un edificio de 5 alturas, me parece, de 4, donde se habían distribuido por mucho más gasto, se había puesto a los pisos altos frente a los bajos. También utiliza el Tribunal Supremo otro argumento, y es que es un hecho notorio que en el mercado inmobiliario tiene mucho mayor valor un piso alto con ascensor que el mismo piso que no tenga ascensor. Y en este mismo ámbito es también conocida la dificultad de vender o arrendar un piso alto sin ascensor. Por eso ratifica, bendice el acuerdo y considera que efectivamente es ajustado a derecho. Y finalizo, para ajustarme bien al tiempo, con la pregunta número 10. ¿En algún caso cabe considerar que obras que redunden en la accesibilidad como una mejora que permita a los propietarios disidentes liberarse de la obligación de pagarla? Pues sí. Podríamos considerar como tales aquellas obras que, no siendo exigibles, porque el edificio es plenamente accesible, en materia de, quiero decir, obras que se pueden realizar a pesar de que el edificio es plenamente accesible, supongan innovaciones, nuevas instalaciones, servicios o mejoras. Así lo puede acordar la comunidad de propietarios, por ejemplo, en la instalación de otras rampas o ascensores complementarios en edificios que ya cuentan con ellas. Entonces, se exigirá en estos casos, para aprobarlas, habida cuenta que no están motivadas estrictamente por condiciones de accesibilidad universal, en estos casos se exigirá el voto favorable de 3/5 partes del total de propietarios, que a su vez representen las 3/5 partes de las cuotas de participación. Aunque, esta es la particularidad, como no tienen esa condición de necesarias ni exigibles, los disidentes podrán eximirse de su pago si el coste excede de 3 mensualidades ordinarias de gastos comunes. Y ello, según lo dispone al respecto, el régimen general de este tipo de innovaciones, el artículo 17.4 de la Ley de Propiedad Horizontal. Bueno, pues muchas gracias. He terminado. Muchísimas gracias, César. Ha sido una gozada el disfrutar de tu disertación y tu exposición. Va después Vicente, creo. ¿Han dicho? ¿Va ahora? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Que nos seguimos y que exponga a Vicente, ¿verdad? ¿Sí? Porque Vicente, la verdad es que no es que sea Vicente solamente de la tierra hermana de Alicante, es que Vicente tiene la bondad de practicar un derecho que todos necesitamos todos los días llevar a cabo, y es que él ha elaborado bastantes protocolos y el de esta tarde merece la atención que lo miremos con un cariño y sobre todo que lo pongamos en práctica, porque verdaderamente mejorará mucho lo que es la práctica de la asistencia juntas de los copropietarios. Con todos nosotros, Vicente. Muchas gracias. Antes de empezar mi exposición, comentar que la magnífica documentación que han elaborado mis compañeros os será remitida a todos por correo electrónico a partir del lunes por el Comité de Trabajo del Colegio de Albacete y Cuenca, tanto las preguntas como las respuestas. Lo digo porque... Bueno.
Como veis, ha hecho un magnífico trabajo y felicito a mis compañeros por el trabajo estupendo que se ha hecho y lo vais a tener todo, las 30 preguntas, las 30 respuestas, todas las sentencias que han hecho mención con tanta profusión y detalle y vais a tener toda la documentación porque veis que lo que hemos hecho es algo práctico. 30 cuestiones, 30 respuestas, la sentencia, la última jurisprudencia y nos lo llevamos en el bolsillo para que podamos aplicarlo a partir del lunes. Y yo lo que he hecho es una cosa también práctica y es pues, presentaros un protocolo de asistencia y presencia en Junta de Propietarios, que ayer cuando estaba hablando con Rosario, que la tenemos malita porque se nos ha caído, tiene un accidente y está malita, no creo que no sé si estará por aquí. Y ayer me preguntaba Rosario, ¿esto del protocolo que has hecho de asistencia a Junta de Propietarios lo tenemos que aprobar en Junta? Porque yo hice una herramienta parecida en Las Palmas y los comuneros me dijeron que teníamos que aprobar en Junta un protocolo de intervención, el protocolo de derechos y obligaciones. No, esto no hay que aprobarlo en Junta. Por si alguien os lo dice, esto es desarrollar y poner en un papel la aplicación que el Supremo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo está diciendo respecto a cada uno de los puntos que se presentan hoy aquí. Este PowerPoint lo vais a tener en vuestro correo electrónico el lunes. Con lo cual, no hace falta aprobarlo. Si algún comunero, si cogéis y os gusta este documento y lo entregáis a vuestros propietarios, no hace falta que se apruebe en Junta. Pero esto tiene una ventaja. El consejo es que en la próxima convocatoria a una Junta de Propietarios les entreguéis esta herramienta. Porque esta herramienta consiste en una serie de información, que los comuneros van a agradecer y que os va a flexibilizar la actuación en Junta de Propietarios porque ellos van a saber qué tienen que hacer, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Con lo cual, se van a acabar esas polémicas en Junta de qué es válido o qué no es válido respecto a los puntos que vamos a ver ahora. Fijaos, notificaciones para asistencia a Junta. Insistir a los comuneros que es más económico para la comunidad, es mucho más eficaz para ellos también el tema del correo electrónico. Y entonces le vamos a escribir en un papel cómo pueden ellos dar su correo electrónico para que sirva de domicilio a efectos de notificaciones. Como veis ahí, se les dice en una hoja, esto se puede transponer a un documento que se os entregará el lunes, en el que se les dice qué hay que hacer para que ellos reciban en su correo electrónico todas las comunicaciones. Y nos olvidamos, y se olvida la comunidad, del buzoneo, del conserje entregando la notificación, del burofax o de esas notificaciones que se hacen, que encarecen el gasto de una comunidad. Y se les dice lo que tienen ellos que escribir, o mejor se lo dais vosotros por escrito en un formulario en el que se le pone eso. Y él nada más que tiene que poner esta expresión: autorizo por medio de la presente que esta dirección de correo electrónico sea mi domicilio exclusivo a efectos de notificaciones, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 9. Con lo cual, todas las notificaciones, si conseguimos un 80%, y se le va a decir a toda la comunidad, porque con esto no podemos ir de uno en uno, se le dice a la comunidad en un formulario qué tiene que hacer para que su domicilio sea el correo electrónico. Esto va a venir muy bien para los que viven fuera, para los extranjeros cuyo domicilio tiene que ser en España, a efectos de notificaciones, y nos olvidamos de los problemas en realización de actos de notificación, que sabéis que hay una profusa jurisprudencia interpretando cuándo un acto de notificación se ha hecho, cuándo no se ha hecho, que si el tablón de anuncios por aquí, el tablón de anuncios por allá, y nos olvidamos en las comunidades de toda esta polémica. Además, una cuestión que tienen que saber, que no es válido el voto por correo. Seguro que a muchos de vosotros os habrán mandado cartas por correo: este es mi voto, este es mi voto. Bueno, hay que decirles a los comuneros que el voto por correo no existe. Veremos luego el tema de las delegaciones, pero el voto por correo no existe. Identificación al inicio de la Junta. Fijaos que se ponen 3 apartados para que lo entiendan claramente: instrucción, prevención y sanción. La instrucción: en los casos de inmuebles que pertenecen a 2 o más personas con carácter previo, deben haber remitido al administrador una comunicación designando el representante. Esto pasa. Pisos que pertenecen a varias personas y de repente te aparece un día uno, otro día te aparece otro. Oiga, ¿usted quién es? No, yo soy el copropietario del tercero B. Bueno, ¿y los demás copropietarios le han autorizado a usted venir aquí? Con lo cual, si esta instructa se le dice a los vecinos, no van a poder luego decir: oiga, es que yo vengo, no, pero usted me mandó su proindiviso me mandó la comunicación. No me lo mandó, pues entonces no le puedo autorizar. Porque usted tiene este documento, esta instructa, en la que yo les dije a todos los vecinos cuál era el íter, el camino, para que yo pudiera admitir a un copropietario en representación del proindiviso. Con lo cual, como saben ya cuáles son las reglas de juego, no podrán quejarse
de que con esas reglas de juego conocidas por ellos, pues se le va a imponer la sanción que le tenéis abajo, que de no identificar quién comparecerá como representante, no se le tendrá, en este caso, derecho a intervenir. Porque quien nos dice, oiga, ¿y usted quién es? No, te viene uno, soy el copropietario. ¿Y cómo me la acredita? No, usted tiene que fiarse de mí. De esta manera nos evitamos todas estas cuestiones respecto a identificación de copropietarios de pro indiviso porque saben las reglas del juego. Y la sanción es que no se le va a dejar, en este caso, intervenir. Luego tenemos el caso de las parejas con bien en copropiedad. Bueno, pues matrimonios, parejas de hecho con bien en copropiedad. En este caso, pues bueno, hay que ver quién es el guapo o guapa que le dice, no, cuando te va el marido y la mujer, no, elijan ustedes quién se queda y quién se va. Pues va a ser que no, van a entrar los dos como un toro en una plaza de toros. Pues se les deja a intervenir en este caso a los dos, aunque solamente uno de ellos ejercerá el derecho de voto e intervención en turno de palabra. Esto ya lo digo yo aquí y me decís, eso lo dices tú, pero ponte luego a administrar una junta de propietarios. Que bueno, que quieren hablar los dos. Luego veremos con el tema de que quieren hablar los dos y cuánto pueden hablar los dos. Porque todo esto es mejor secuenciarlo y establecer unas reglas de juego, porque si en el Congreso de los Diputados a uno le pone la luz verde o la luz roja cuando tiene que intervenir y es un diputado, cuanto menos en una junta de propietarios la gente también hay que ponerle unos límites en cuanto a la intervención. Y aquí tenemos a mi buen amigo Manuel Altava, que es senador, que sabe que allí, como te dejes llevar por el tiempo, te sacan la tarjeta roja y te dicen que te calles. ¿No vais a poder vosotros a un vecino decirle, tiene usted la luz roja y no puede usted seguir hablando? Bueno, pues esto es lo que suele pasar. Tema importantísimo que ayer se suscitó en la jornada de presidentes. Identidad falsa e imposibilidad de entrar en junta con ajenos a la comunidad. Primera cuestión. Puede ocurrir, y de suyo ayer se planteó, imaginaos, me preguntaba uno de los presidentes de comunidad que vino ayer, oiga, si se puede mandar por WhatsApp una delegación para asistir a una junta de propietarios. El WhatsApp sí reúne los requisitos del artículo 15, con identificación de la persona, su piso, su inmueble, la firma no, porque el WhatsApp no se firma. Si reúne los requisitos, es válido. Pero puede ocurrir que el contenido de ese WhatsApp sea falso. Hay que llevar cuidado porque en el caso de que después de una junta se constate que alguien compareció alterando su identidad, se puede subsanar evidentemente esta cuestión. Pero ojo, porque esto, y me lo preguntó ayer Martín de Extremadura, esto es un delito. Esto no es que luego subsanemos el escrito de delegación falso, porque luego viene el comunero, el auténtico, y dice, oiga, dice aquí que yo he estado en la Junta, yo no le he delegado nada a nadie. Ese WhatsApp yo no se lo mandé a esta persona para que me representara. Ojo, porque esto está en el Código Penal. Es un delito del artículo 395 del Código Penal en relación con el 390 de falsedad en documento privado, castigado con pena de 6 meses a 2 años de prisión. Con la circunstancia que, claro, si fuera un WhatsApp, un correo electrónico, es también delito porque es una falsedad de archivo electrónico, que es un documento como tal. Con lo cual, que la gente sepa que esto está también en el Código Penal y que la gente no puede ir falsificando delegaciones para conseguir un mayor número de votos, porque hay personas que no se va a enterar y cojo, firmo un papel. Es que esto muchos administradores me lo han comentado. Gente que saben que no va a venir, que es de fuera, pues yo cojo, le firmo, le hago un rayajo y me lo llevo. Y llevo 15 votos de gente que no va a saber. ¿Cómo no lo van a saber si luego vais a mandarle el acta con la lista de asistentes? No, es que la gente no se lo lee. Bueno, no se lo lee. Como se haga, esto está en el Código Penal y yo creo que deberíamos proceder penalmente contra gente que falsifica representaciones en las juntas de propietarios. Porque esto ocurre y si ocurre hay que utilizar para esto el derecho penal. Parejas divorciadas o separadas sin notificaciones. Menudo problema, porque claro, uno de los que está en el inmueble por orden judicial se le da el uso del inmueble y el otro no está allí. Claro, en primer lugar, las reglas de juego son iguales. Hay que advertir a la pareja divorciada o separada que es un proindiviso y que os designen a vosotros el representante. Menuda pregunta. Si no se van a poner de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, aplicamos el protocolo. Miren ustedes, si no me designan y se ponen de acuerdo quién es el representante del proindiviso, pues no puede intervenir ninguno de los dos en este caso. Podrán intervenir, aquí se puede hacer un poco de manga ancha, ¿no? Pero en cualquier caso, si ambos desean votar de forma distinta, se les puede dejar intervenir para no hacer esto muy complicado, porque al fin y al cabo es un matrimonio, igual que hemos visto antes, que la pareja casada puede intervenir, la pareja divorciada, pues que también puede en este caso intervenir. Pero si ambos desean votar de forma distinta, si desean, se les tendrá por abstención.
Si ambos desean votar, se pondrán cada uno en un sitio, si se llevan mal, y si quieren votar ambos, tiene que votar solamente uno de ellos. Y se le dice que designe representante, si acaso a los efectos de la votación, no a los efectos de la presencia en la Junta. En cuanto a delegación, la delegación de voto con indicación de que pueda votar el representado según lo desee en cada punto. Esto es importante, sabéis que lo recomendamos, que podamos decir en el escrito de delegación que le hacéis con la convocatoria, que le permitáis al lado de cada punto decir voto que sí, no o abstención, para que el representado pueda votar en la persona de su representante. Y el representante deberá firmarla al representado una copia, aconseja esto, una copia del escrito de delegación para constancia de lo que éste quiere votar. Porque si lo hacemos con calidad y le decimos a los comuneros, ustedes van a poder votar aunque no vayan a la Junta, pero cojan copia de lo que le dan al representante para que ustedes puedan saber y poder tener prueba de lo que le dijeron a él que iban a votar. Y no es preciso aportar copia del DNI. Alteración por el representante del voto del representado. Claro, porque puede ocurrir que el representante lleve sus delegaciones y oculte el sentido del voto o lo quiera cambiar. No va a ocurrir porque la delegación se le va a entregar al administrador de fincas, con lo cual lo va a saber el administrador de fincas. Pero en cualquier caso, si el representante, en este caso, no sigue las instrucciones, veis ahí que se le deberá exhibir el escrito de delegación por copia que se quedó debidamente firmado. En principio, se subsanaría y habría que subsanarlo con lo que realmente quiso votar el representado, probando él con su copia del escrito lo que en realidad quiso votar. Con lo cual se haría una diligencia de subsanación del voto que formuló el representado. Esto es importante porque sabéis que se puede hacer por la vía del artículo 19, porque si yo dije que votaba que sí, quiero que se vote que sí. Y si mi representante votó que no, resulta que yo no voy a poder, el sentido de la impugnación va a cambiar. Con lo cual es importante y sobre todo decirles que les expidan copia de la representación. La revocación de la representación es muy fácil, porque para que la gente lo sepa. Y yo si quiero revocar, ¿qué tengo que hacer? Presentarse el día de la Junta. Con presentarse usted el día de la Junta no tiene que hacer ningún documento, ningún papel, ni nada. Con presentarse el día de la Junta anula la representación. ¿Qué pasa con la delegación de voto por correo electrónico? Bueno, se le puede decir, se les puede explicar. Esto, como es un protocolo, se les explica y no os van a hacer preguntas. Lo tiene usted en el protocolo. La delegación de voto podrá realizarse por correo electrónico, pero solo aquellos comuneros que hayan interesado que este sea el mecanismo de comunicación. Fijaos, si ellos quieren tener la facilidad de mandar por un email a otra persona, a otro comunero, un correo electrónico de delegación de voto, lo podrán hacer siempre y cuando su domicilio a efectos de notificaciones sea ese correo electrónico, porque vosotros validaréis que el correo electrónico que se os entrega impreso es el correo electrónico del comunero a efectos de notificaciones. Con lo cual, con esto fomentaremos el uso del email a efectos de notificaciones, dando validez a las delegaciones de voto por correo electrónico. ¿Puede votar el administrador de fincas? Este es un tema que a lo mejor os habrá pasado, que quieren que vosotros, tome usted mi delegación, vaya usted. Se podrá efectuar la delegación del voto en el administrador de fincas, pero en este caso habrá que especificar el sentido de cada voto a fin de no comprometeros a vosotros. Hombre, podríamos poner aquí, salvo que se refiera al nombramiento del administrador de fincas. Si queréis, como cada uno se va a llevar el papel, lo añadís, salvo que se refiera al nombramiento, porque entonces a mí sí me interesa. Oye, ponme aquí que me votas a mí. O me dejas a mi libertad para votar a quien quiera, es decir, a mí, más que nada para que no me quiten la comunidad. Eso ya os lo dejo a vosotros. Pero en el resto de casos no creo que sea aconsejable que os tengáis vosotros que mojar respecto al quórum y si queréis votar a favor o en contra, porque os van a decir, oiga, usted está interesado en este tema. Yo creo que el administrador no debe votar, salvo en el tema de su propio nombramiento, que no tiene por qué negarse a votar. Delegaciones generales, ¿cómo hacerlas? Pues aquí articulamos cómo ellos saben que pueden hacerlas. La representación puede concederse a un comunero o a tercera persona para una junta concreta en general y ahí tendrá que especificar la fecha. Para revocarla solamente hará la falta la presencia del comunero. Si no consta la fecha, como veis ahí, en la delegación se tendrá por no hecha,
Como vosotros hacéis el impreso, lo pondréis, pero caben las delegaciones generales. Es decir, no está prohibido que hagan una delegación general a una persona, a un abogado, por ejemplo, vaya usted siempre a mis juntas. Yo sé que hay muchos compañeros de vosotros que actúan como representantes de locales de negocio, y esto es una muy buena idea, como representantes de locales de negocio en las juntas de propietarios, defendiendo los intereses de los locales de negocio en juntas de propietarios administradas por otros compañeros colegiados también. Con lo cual es una actividad laboral importante. El administrador de fincas colegiado tiene que estar constantemente enriqueciéndose y cambiando su actividad. Recuerdo en Tenerife, hace poco, en unas jornadas que estuvimos, que también estuvo Gonzalo conmigo, pues se le planteó al Gobierno, y estaba allí la presidenta Carmen, que está por aquí también, y Rosario, se le planteó al Gobierno canario que los administradores de fincas colegiados fueran los que pudieran gestionar el alquiler vacacional. Y es verdad. Es decir, están haciendo decretos, regulaciones legales para ver cómo se regula el alquiler vacacional y se lo dijimos, déjeselo usted a los administradores de fincas colegiados que gestionen como profesionales cualificados el alquiler vacacional, porque entonces usted se le van a quitar los miedos de que haya una impunidad, que la gente haga lo que quiera con el alquiler vacacional, que no se ingresen los depósitos, que no se registre nadie. Dele usted la competencia a los colegios de administradores de fincas para que ellos gestionen el alquiler vacacional y se le van a depositar las fianzas en la administración autonómica. No se les va a pasar ni una. El que quiera hacer un alquiler vacacional, el administrador colegiado de su comunidad se lo va a gestionar, se lo va a tramitar y ustedes van a tener en sus arcas de las comunidades autónomas los ingresos procedentes del alquiler vacacional. Dijeron, no, esto no lo vemos claro. Bueno, pero sí han visto claro hacer un decreto que el TSJ de Canarias se lo acaba de tumbar, diciendo que la regulación del alquiler vacacional es nula, a raíz de una impugnación. Se lo dijimos y así ha ocurrido. Sin embargo, no le quieren dar la gestión a los administradores de fincas colegiados. Los morosos y las delegaciones de voto. Esto es un tema curioso porque, fijaos, no será válida la delegación a un comunero que sea moroso. Esto es curioso porque, claro, yo no voy a ir, pero estoy al día en los pagos. ¿Se la puedo dar a un moroso que no está? Pero yo sí que estoy en el pago. No, porque el moroso está votando. Es un tema curioso jurídicamente. Aunque sea representante, el moroso es moroso, con lo cual no se le puede dar. Y los comuneros morosos tampoco pueden delegar. Yo soy moroso y para cubrirme le digo, no, te lo doy a ti, que estás al corriente, para que tú votes. Tampoco, porque esto es un truco. Con lo cual, en ninguno de los casos se podría hacer. Las delegaciones se presentan al inicio de la Junta, al administrador de fincas colegiado. Si llego más tarde, puedo entrar, puedo votar. Esto es un tema que se plantea y esto lo ha resuelto el Supremo. Lo digo por si os dicen, ¿y esto por qué le pone usted aquí en el protocolo? Porque esto lo está diciendo el Tribunal Supremo, no es que me lo haya inventado yo. Con lo cual, no tiene usted que aprobar por mayoría simple. Esto no son normas de régimen interno. Son cuestiones del Supremo. Con lo cual, si una vez se ha iniciado la Junta, es válido la presencia de personas que no han comparecido. Yo puedo llegar a mitad de Junta, pero en este caso sería ausente respecto de los primeros puntos y presente de los siguientes. Lo que pasa es que no podré pedir que votar en los que ya se han votado. En cuanto a personas jurídicas, si acude personalmente la persona jurídica, lo tiene que hacer por su representante legal. Pero estamos en las mismas. Si hay personas jurídicas en vuestras comunidades, hay que decirles, artículo 15, desígneme usted el representante legal a efectos de notificaciones. Estamos en la misma situación. Que no te venga un día, yo soy el representante legal con poderes, con la escritura de la persona jurídica. Mire usted, me lo tenía que haber dicho. Lo dijimos en el protocolo, lo dice la ley, el artículo 15 dice que en estos casos me tiene usted que designar el representante, no me lo ha designado, guárdese el poder, guárdese la escritura, que usted sabía cuál era el camino, el íter, para poder intervenir en una junta, porque podría usted venir como representante legal o cualquiera. Aquí no puede venir cualquiera, vendrá el que me designe con anterioridad la persona jurídica. En cuanto a la transmisibilidad, un tema interesante de la delegación del voto. La delegación del voto recibida por una persona no se puede transmitir. Yo no puedo, si soy representante, coger y decir, ahora se lo doy a otro para que este otro vaya por mí, porque a mí me lo dio una persona. Yo no puedo transmitir el derecho de delegación. Delegaciones de comuneros con varias propiedades. Un tema muy interesante. Un comunero que tiene varias propiedades no puede delegar en otra persona el voto de solo por una de ellas. Claro, porque yo puedo coger y decir, como tengo 3, yo si voy tengo un voto. Pero yo cojo y digo, voto por mí y delego 2 para que otro pueda votar por mí por una de las propiedades. Menudo truco. No, es un truco, pero no se puede hacer porque estamos en las mismas. El que tiene varias propiedades no puede delegar por alguna de ellas
porque no se puede escindir la integridad del único voto que tiene el que tiene varias propiedades. Delegaciones por un proindiviso. Fijaos qué interesante. En los casos de proindiviso, la delegación a dos personas distintas por los cotitulares conlleva la nulidad. Claro, como no han cumplido el artículo 15, resulta que dos cotitulares del proindiviso delegan cada uno a una persona. Las dos serían nulas, porque no se puede delegar el voto por dos personas distintas, en este caso del proindiviso. Declaraciones subsidiarias. Es que es muy interesante todo esto, que os puede ocurrir y en la Junta decir, ¿y ahora qué hago? Mire usted sabía que esto no se puede hacer. No será válida una delegación de voto realizada a varias personas de modo subsidiario. Por ejemplo, delego en fulanito y si no puedo ir el día de la Junta lo hago en menganito. No. Y si no, el conserje o quien sea. No, mire usted delega en uno. Esto no es, me voy a poner aquí 16 personas en sustitución unas de otras. Pero esto puede pasar y entonces, oye, ¿y esto qué hago? No, lo mejor es, usted ya lo sabía. Está aquí en el artículo 13 del protocolo que le acabo de entregar. La intervención de los comuneros en la Junta. El presidente de la comunidad podrá fijar, esto es muy importante, el periodo de duración de cada punto del orden del día. Y la intervención máxima que puede tener un comunero que desea. Lo he subrayado en negrita y en subrayado además. No a las conferencias de los comuneros en las juntas. Esto no se puede admitir, que se coja el micrófono y diga, como no tengo nada que hacer esta tarde, pues me va a escuchar aquí el presidente, el administrador y toda la comunidad. No, porque esto está relacionado con la conciliación de la vida laboral y familiar del administrador de fincas colegiado, del presidente y del resto de vecinos. La gente no puede ir a las juntas a que le escuchen el tiempo que ellos quieran. Lo dijimos ayer y no se puede hacer. En cuanto a obras obligatorias, pues se les tiene que decir, oiga, obra obligatoria, el presidente llevará dictamen técnico y ustedes podrán traer el dictamen que quieran, siempre y cuando lo paguen ustedes porque entiendan que es una mejora. Tengo un inmueble en propiedad y otro en copropiedad. ¿Puedo delegar por uno de ellos? Puede delegar por uno de ellos el otro copropietario. Esto es muy interesante. Yo tengo un piso de mi propiedad, pero otro lo tengo con mi mujer. ¿Puedo delegar por uno de ellos? Se puede delegar por uno de ellos el otro copropietario, siempre que haya designado antes que quien delega es el representante del proindiviso. Es decir, si mi pareja es copropietaria conmigo y mi pareja es el representante de mi proindiviso, ella puede delegar por esa copropiedad. Yo podré ir a votar por mi piso, pero por mi piso en copropiedad, mi pareja, si es el representante que lo he designado en junta al administrador, ella podrá delegar en un tercero. Es un truco porque en ese caso habría dos votos. Yo voto por mi piso y el otro, pero siempre y cuando mi pareja sea el representante de mi proindiviso. Si no lo han designado, ella no puede delegar. Sería la solución jurídica al problema. Faltas de respeto en junta y alteración de su desarrollo. Esta la denomino, Pau, la cláusula Bonet. La cláusula Bonet. Escucha. Si un comunero interrumpe constantemente el normal desarrollo de una junta, faltando el respeto al resto de comuneros, o a cualquiera de ellos, de los mismos del órgano de gobierno o del administrador, el presidente queda facultado para echarlo. Cláusula Bonet. Porque fue el primer administrador que tuvo el valor y arrojo de echar a un comunero de una junta y llamó a la policía para que lo echaran. Claro, luego me dijo Pau, no, la policía me dijo, ¿ha hecho algo? Dice, no, todavía no ha hecho nada. Cuando lo haga me llama. Cuando haga sangre, ¿no? Bien, yo creo que esto es bueno, que se incluya también. Existirían algunas vías jurídicas, como el artículo 7 del abuso del derecho, el fraude de ley, de intentar boicotear una junta e impedir el libre desarrollo de una. Pero por lo menos que conste en el papel esta circunstancia. Si el presidente no comparece a la junta, voy terminando. Es importante esto que lo sepan, porque los presidentes, ayer se lo dijimos a ellos, y a veces ellos dicen, no, yo no puedo ir ese día, que se suspenda la junta. La junta no se puede suspender porque usted no venga. Lo que hay que hacer es designar sustituto del presidente. Y en este caso puede haber delegaciones del presidente en un propietario, le puede sustituir el vicepresidente, cualquier comunero que se puede elegir en el acto, y si nadie quiere, los comuneros tendrán que saber que el administrador de fincas podrá designar un comunero que ejerza el cargo de presidente ese día en la Junta. Y el acta la firmará no el presidente, sino el que haya hecho las veces de presidente. En cuanto a votos, no se puede votar de forma secreta, lo ha dicho el Supremo. Los comuneros no firman el acta, ayer lo dijimos, la gente, quiero firmar el acta e impugnarla. Mire usted, eso no existe. Por ahí me ha dicho un amigo que está en tercero de carrera que se pueden impugnar las actas. Bueno, pues dígale usted que cuando termine la carrera que le vamos a anular el título porque no tienen ni idea. Es decir, las actas no se pueden impugnar, se impugnan los acuerdos de las actas ante el juzgado.
Pero la gente quiere firmar las actas, lo sabéis, diciendo que impugnan las actas. Porque además, y luego se impugnan las actas porque no habéis puesto lo del turno de ruegos y preguntas, que ayer lo preguntaron. Dijeron, oiga, si a mí me advierten, recoja usted, voy a hablar y recoja usted en el acta lo que voy a decir. Pues va a ser que no. No lo voy a recoger porque el artículo 19 no me permite a mí, yo no soy un notario, el acta no es el resultado de una intervención notarial en la que se recoge todo lo que se dice. No, 19. Acuerdos y las personas que han venido. En cuanto al comunero fallecido, si ha fallecido un comunero podrá asistir un heredero. Esto lo regulamos para que sepa la herencia yacente, que tienen que ir al administrador y decir, en caso como ha fallecido el titular, mientras tramitamos la herencia, va a ser fulanito el representante de la herencia yacente. Si no lo designan, no van a poder, en este caso, intervenir. En cuanto al comunero con discapacidad auditiva, recomendar pues, que en tema de discapacidad pues, hay que ponerle una persona pues, que le pueda... Es que esto se ha planteado alguna vez y por lo menos en las comunidades, como estamos hablando de discapacidad, ya hemos terminado, sí. Con lo cual, y en cuanto a si se pueden enviar las delegaciones, con esto terminamos, las delegaciones no se pueden entregar en el despacho del administrador de fincas, vosotros no podéis estar para recibir todo este tipo de cuestiones o enviarlas al presidente con el ruego de que se las dé alguien. Podrán delegar en ellos, pero no que se hagan por correo. Vosotros no sois los que tenéis que trasladar las delegaciones de voto, sino que simplemente hacéis administración de fincas, pero no hacéis de correo. Más o menos este sería un correo, un protocolo que hemos elaborado. Para vosotros hay algunas cuestiones más, pero como lo tenéis en la documentación, espero que podáis llevarlo a la práctica y que os sea de mucha eficacia. Muchísimas gracias.